Bien, amigos, vamos a hacer... Muy bien, vamos a hacer un repaso del día de ayer. Habíamos visto que una parte importante para tomar las decisiones es calcular lo que se conoce como estadístico de prueba. ¿Qué es el estadístico de prueba, Ana Paula? Es una medida, o sea, yo puedo usar un instrumento de medición. A ver. Ya, es un valor de referencia, ¿no? En el cual se traduce un estadístico que puede ser la media aritmética, puede ser la proporción de éxitos, la desviación estándar o la varianza. Cualquiera de estos estadísticos se traduce en una puntuación, que puede ser una puntuación Z, una puntuación T, una puntuación chi cuadrada o inclusive más que vamos a estar revisando, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba es un valor que me va a permitir tomar la decisión. Ese es el método clásico para poder asignar o rechazar una hipótesis, ¿no? Habíamos visto también que las decisiones estadísticas siempre se toman en función de la hipótesis nula, que es simbolizada de esa manera. Por favor, la evaluación siempre se da a este nivel. No es que, profe, yo quiero ser innovador y acepto o rechazo la hipótesis alternativa. Tú primero siempre tienes que aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Aparte, cuando nosotros hacemos un estudio de contraste, de comparación, no solamente me tengo que quedar en el aspecto de aceptar o rechazar la hipótesis nula, sino que yo tengo que llevar esa información a un contexto, es decir, a lo que yo estoy tratando de evaluar. ¿Ok? Muy bien. Habíamos visto también que hay 5 etapas para evaluar una hipótesis. Primero, lo que yo tengo que hacer es el planteamiento, ¿no? Tengo que plantear. Pregunta, ¿en términos de qué se plantea una hipótesis? ¿En qué términos? ¿En términos estadísticos? ¿En términos paramétricos? Paramétricos, porque recuerden que ya hemos empezado con la parte inferencial. A partir del estudio de muestras, yo trato de saber cómo es el comportamiento de una población. Entonces, el planteamiento siempre se va a dar en términos paramétricos. ¿Ok? Segunda etapa, para poder evaluar un estadístico de prueba, es determinar el nivel de confianza. El nivel de confianza es fundamental, pero nosotros también debemos tener en cuenta lo siguiente. Si el caso de estudio por ningún lado nos dice el nivel de confianza, ¿qué podemos asumir? 95%, es el valor más estandarizado. Tercer paso, cálculo del estadístico de prueba. El día de ayer hemos revisado el estadístico de prueba Z, el cual iba de la mano con la proporción de éxitos de la muestra menos la proporción poblacional entre la raíz cuadrada de la proporción de éxitos poblacional por la de fracasos poblacional entre la raíz cuadrada de... ¿Ok? Entonces, ese es el estadístico de prueba. Recuerden que con el estadístico de prueba, lo que yo estoy haciendo es traducir estos valores, por ejemplo, este estadístico de proporción, en una puntuación Z. Porque si no, yo no puedo comparar. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la estandarización de datos en la distribución normal? Yo no siempre voy a estar con observaciones o con mediciones que tengan media igual a 0 y desviación estándar poblacional igual a 1. Por eso yo necesito hacer una especie de transformación. Muy bien, cuarto paso. ¿Cuál era el cuarto paso? Toma de decisión. Toma de la decisión. Y la toma de la decisión se fundamenta en una gráfica donde yo voy a tener dos zonas bien marcadas, ¿no? Una zona que se conoce como la zona de aceptación de la hipótesis nula y otras zonas, dependiendo del tipo de distribución, de rechazo de la hipótesis nula. Pregunta, ¿qué valor es el que se encarga de dividir la zona de aceptación de la zona de rechazo? Ya, el valor Z, pero ¿cuál es el término correcto? Valor crítico. ¿Y de dónde sacan ese valor crítico? De la tabla a un determinado nivel de confianza.
Por favor, el error más frecuente que acá cometen los estudiantes es utilizar este Z como un valor crítico. Este Z no es un valor crítico. Yo, en función del valor que saque de una tabla, recién tomo la decisión en función de la ubicación de ese estadístico de prueba. Este es el método tradicional. ¿Ok? El método alternativo, ojo, acá todavía falta una parte, la quinta etapa es la emisión de la conclusión. La conclusión es fundamental, ya que en función de ella yo voy a poder aceptar o rechazar mi hipótesis nula y poder lograr la generalización. Entonces, miren, ahora recién con esta serie de herramientas yo puedo comparar. ¿Se acuerdan que una manera, por decirlo así, muy robusta, muy sencilla de hacer comparaciones era con el intervalo de confianza? Si el intervalo de confianza contenía el valor que yo estaba tratando de indicar, podría decir que, bueno, ese valor estaba comprendido o no tenía ninguna diferencia con lo que yo estaba evaluando. Pero ahora yo recién puedo hacer una comparación real con el estadístico de prueba. Muy aparte de trabajar con el método tradicional, tenemos la opción del valor P, el cual es el más aceptado actualmente. El valor P, les tengo que hacer la aclaración, se calcula de una manera sencilla cuando estamos en la distribución verdaderamente normal. ¿Cuál es la distribución verdaderamente normal? Ana Paula. Ella población. ¿Cómo se llama? La distribución Z. Solamente cuando yo tenga esa distribución Z, que es perfectamente simétrica y cuyos niveles de confianza y valores críticos no dependen del tamaño de muestra. Eso han visto, ¿no? Para calcular un valor crítico por la distribución Z, no es necesario conocer el tamaño de muestra. Es bastante robusto, es bastante holgado. ¿Ok? Entonces, tenemos el método del valor P. Y hemos dicho que la manera correcta de denominar el valor P es con una letra P mayúscula y cursiva. ¿Ok? Entonces, este valor P se calcula de una manera un poquito curiosa. Yo tengo acá la distribución, que puede ser de dos colas, o puedo tener una distribución en función de mi hipótesis alternativa, que puede ser de una cola derecha, o puede ser también de una cola izquierda. Cuando hay que utilizar el método del valor P, el estadístico de prueba, eso es importante, el estadístico de prueba es el que voy a colocar acá. Ojo, para el valor P, no se van a confundir. En el valor P, el valor crítico para mí es el estadístico de prueba. Igual acá, yo voy a tener estas opciones. Solo en el valor P. Entonces, para que yo pueda encontrar el valor P, necesito conocer estas áreas que estoy sombreando. Necesito conocer el área de la curva que estoy sombreando en este momento. ¿Y cómo se hace esto? Por ejemplo, si yo tengo un valor en distribución de dos colas, positivo más z, por ejemplo, digamos que es 1.64. ¿Ok? Yo me voy a mi tabla, encuentro el área acumulada hasta 1.64. Recuerden cómo es la acumulación del área en z. Izquierda a derecha. ¿Qué es lo que yo necesito? Esta área. Entonces, ¿qué hago? 1 menos todo el área que estoy sombreando en este, todo este sector. Entonces, ese valorcito, que digamos puede ser 0, no sé, 0,250, por ser una distribución que está siendo evaluada a dos colas, tiene que ser multiplicado por 2. ¿Ok? Tiene que ser multiplicado por 2 y de esa manera yo obtengo el valor P. En este caso, ¿cómo haríamos? De la misma manera. En función del estadístico de prueba, yo encuentro el área acumulada de izquierda a derecha. Recuerda que a lo que a mí me importa es esta área. Entonces resto 1 menos toda esta área. Ese valor, como es de una cola, directamente yo lo tomo como el valor P. ¿Ok? Como el valor P. Pregunta, ¿cómo calcularía acá el valor P? ¿Tengo que hacer alguna resta? No, directamente no. Muy bien, directamente yo voy a tomar esta área como el valor P.
Y ahora, pregunta. Cuando nosotros asignamos las regiones críticas, cuando se trabaja con el estadístico de prueba, ¿es exactamente lo mismo que cuando trabajamos con el valor P? ¿O hay una diferencia? Hay una diferencia bien marcada. Esa diferencia consiste en lo siguiente. Tienen que copiar a la velocidad de la luz. Estamos en esta propuesta, ¿no? Cuando yo trabajo con el método clásico, que son los estadísticos de prueba, por ejemplo, si tengo esta distribución en una cola, el área más grande pertenece a la zona de aceptación. Ojo, acá muy en confianza le estamos diciendo zona de aceptación. Los estadísticos recomiendan que se le mencione como zona de no rechazo. Ese es el término correcto, zona de no rechazo. Nosotros acá, chocheras, aceptación. ¿Ok? Esta zona, la más pequeñita, zona de rechazo. No se olviden que quien se encarga de dividir esta zona es el valor crítico. ¿Ok? Esto ocurre en el método clásico, pero ¿qué ocurre en el valor P? ¿Quién va a ser, en cierta forma, el valor crítico en el valor P? El estadístico de prueba. El estadístico de prueba te ayuda a calcular el valor P, pero ese valor P lo tienes que comparar con alguien. Muy bien, con el nivel de significancia. Y recuerden que el nivel de significancia es el valor alfa, que es el complemento del nivel de confianza en términos de unidad. Entonces, digamos que yo tengo un valor de alfa de 0,05. Mucha atención, por favor, acá. Acá ocurre lo contrario. Si el valor es mayor, si el valor P es más grande que 0,005 y está en esta zona, yo acepto la hipótesis nula. Si el valor P es menor o es igual a 0,05, yo rechazo la hipótesis nula. Ya. El valor, o sea, entiendo lo de la significancia, que es el complemento ya. Pero, ¿cómo sabe a qué lado? Ya. Esto simplemente es una recta numérica. Mira, acá está el 0, vamos avanzando, ¿no? ¿De dónde saco este 0,05? Del nivel de confianza con el que tú estás trabajando. Por ejemplo, si yo te digo 95%, el valor de límite que tú colocas es el nivel de A. Si yo te mencionara que estamos trabajando al 99%, ¿cuál sería el valor de A? Entonces acá te colocarías 0,01. ¿Ok? Una vez que tú calcules el valor P, y esto también es necesario tenerlo en cuenta, el valor P no puede ser mayor a 1. El valor P no va a ser mayor a 1. Tampoco el valor P va a ser negativo, ¿ok? Porque está relacionado con A. Bien. Ojo, los estadísticos de prueba se pueden adquirir cualquier valor, pueden ser muy grandes, muy pequeñitos, no hay ningún tipo de restricción. Pero en el caso del valor P, es muy difícil que este valor sobrepase 1, debido a que nosotros tenemos un área de operación que es igual a 1. Entonces, mira, acá ocurre por decirlo así, lo contrario, ¿no? En este caso, el valor crítico, si el valor que yo tengo de mi estadístico de prueba es más grande, me ubico en la zona de rechazo. Si el estadístico de prueba es más pequeño que el valor crítico, me ubico en la zona de aceptación. Pero acá ocurre lo diferente. Si el valor P es más grande que 0,05, ¿dónde estaría? En una zona de aceptación. Y si el valor de P es inferior o es igual al nivel de significancia, estoy rechazando la hipótesis. Por favor, yo trabajando con este método, el método clásico o con el método del valor P, siempre, no hay ninguna excepción, siempre debo llegar a la misma conclusión. No es que, profe, por el método tradicional, acepto la hipótesis nula y por el método del valor P, la rechazo. Tienes que llegar exactamente al mismo. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? Sí. Ese valor podría ser mayor, porque me acuerdo que había dicho entre 0 y 1, pero no estaba cerca. Sí, sí. Cuando nosotros hablamos de las proporciones de éxito y de fracaso,
jamás estos valores van a ser superiores a 1. En el peor de los casos tienes la proporción de éxitos global que sería 1, que sí o sí va a ocurrir un evento. Pero nunca puede ser ni un valor negativo ni tampoco mayor a 1. Cuando tú planteas la hipótesis nula, habíamos mencionado que hay diferentes situaciones. Por ejemplo, el investigador siempre va a definir lo siguiente. O quiere evaluar solo una desigualdad, o quiere evaluar algo que sea menor, o quiere evaluar algo que sea mayor. Ojo, yo planteo en razón de mi estudio la hipótesis alternativa. ¿Ok? La hipótesis alternativa es definida en razón de lo que yo quiero investigar. Ahora, la hipótesis nula es el caso contrario. Si yo tengo diferente, la hipótesis nula es igual. Habíamos mencionado también que ya en estadística los textos más modernos dicen que en todos los casos se debe colocar una igualdad. Pero todavía hay muchos autores que están en contra de ello. ¿Por qué? Si tú estás, por ejemplo, en este caso, aceptando la hipótesis nula, tú no puedes llegar a afirmar que realmente un valor, una medición va a ser exactamente igual a algo. Sino, lo más conveniente es decir, si yo tengo acá un menor, lo contrario es que sea mayor o igual, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una determinación y tienes 8 miligramos por litro de un analítico, ¿ok? Y tú vas a evaluar que tu concentración es mayor a esta. Y tú de repente en tus estudios sacas que es 7,5. ¿7,5 sería exactamente igual? No, es menor o puede ser en un caso igual, hablando en términos de generalización, ¿no? Por eso que si yo tengo acá menos, o mejor dicho, el signo menor, arriba le corresponde lo contrario, mayor o igual. Si yo tengo acá mayor, ¿qué debería ir arriba? Menor o igual. Eso es lo más aceptable. ¿Okay? Pero no se sorprendan si en los estudios más recientes siempre se encuentra en la hipótesis nula una igualdad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se aclaró la duda? Ah, ya, tú te refieres al valor de la probabilidad. Habíamos mencionado que las proporciones, ¿de dónde derivan las proporciones? De la distribución binomial. ¿Se acuerdan de la distribución binomial? La distribución binomial nos decía esto. La probabilidad de obtener un éxito es igual a n factorial de n menos x factorial por x factorial por la probabilidad de éxitos a la x por q n menos x, ¿no? ¿Se acuerdan de ese modelo? Ese es el modelo de la distribución binomial. Entonces, cuando yo estoy en una distribución binomial, solamente puedo tener dos eventos. O es cierto, o es incierto, o de repente un animal de experimentación vivió o murió, de repente estás vacunada, no estás vacunada, igualmente, realizaste la encuesta, no la realizaste. Solamente hay la posibilidad de tener dos respuestas. Entonces ahí, si yo solamente puedo tener dos respuestas, entonces estoy en este caso que es el más básico. Un medio, ¿ok? Y un medio es igual a ¿qué? 0,50, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un fenómeno de probabilidad, ocurre esto. Tengo una escala que va de 0 hasta 1 y una que está en el centro, que es la escala del 50%, 50-50. Mira acá, si yo estoy en un valor superior a 50-50, digo que el fenómeno es probable que ocurra. ¿Ok? Si estoy entre 0 y 50, es improbable. Y si estoy en los extremos, 1 es algo cierto, real. Y acá en 0, algo imposible. Entonces, cuando yo digo la probabilidad de un método, por ejemplo, ¿cuándo nosotros podemos decir que un método que estamos aplicando es efectivo? Cuando ya empieza a tener una incidencia mayor al 50%. ¿Cuándo alguien gana las elecciones? ¿Cuando tiene 30%? Debe ganar cuando tiene 50% y un poco más. Porque eso significa que ya tiene una inclinación hacia su favor. Hay una especie de sesgo. ¿Okay? Entonces, si yo evalúo, por ejemplo, un método, el método XOR, para que se conciba una niña, ¿cuándo yo podría decir que ya tiene un éxito? Cuando es mayor al 50%.
Simplemente lo dices por la cabeza. Bien, entonces amigos, hemos hecho ya un breve repaso de lo del día de ayer, ¿no? Y tenemos también en cuenta que hay una aproximación, ¿no? Hay una aproximación entre la distribución, por ejemplo, debería hacerlos dar el examen sin formulario, sin nada, ¿no? Ya, observen acá. La media poblacional, que es una aproximación a la distribución binomial, contempla el tamaño de muestra o el número de observaciones o el número fijo de ensayos por la proporción de éxitos poblacionales. Y en el caso de la desviación estándar poblacional, ahora requerimos adicionar la proporción de fracasos. ¿Ok? No se olviden, por favor, la nomenclatura. Hay gente que no sé qué es lo que hace, pero confunde esto, confunde esto, confunde esto, confunde esto y confunde esto. Vamos a ver todo esto en este episodio. Proporción de éxitos de la muestra. Proporción de éxitos de la población. Probabilidad. Valor P y proporción agrupada. Proporción de éxitos de la muestra. Proporción de éxitos de la muestra. Proporción de éxitos poblacional. Probabilidad de un evento. Valor P y proporción de éxitos agrupada. Entonces, ahora sí valoramos porque hemos hecho unas clases que hacían una muy buena relevancia entre lo que era un estadístico y un parámetro, ¿no? Y dijimos que la psicología en estadística es importante. Si te equivocas en la psicología, ya vas a ver cuando se empiece a mezclar todo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué es eso? Los sentimientos, ¿ustedes creen en eso? Las emociones. ¿Cómo se llama? A ver, ¿P con qué? Sombrerito. Acento circunflejo. A ver. ¿Es lo mismo? Ese último no existe en términos de proporción. ¿Okay? Pero este sí. Proporción de éxitos con acento circunflexo, proporción de éxitos barra. Esa sería la denominación. ¿Se acuerdan cuando mencionamos cómo era la media aritmética? ¿X qué? X bar. ¿Y esto cómo se denominaría? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Qué es eso? ID. PID. ¿Qué era eso? ¿Y qué es X-tilde? La moda, ¿no? La mediana. Ah, ya hemos pasado la primera fase y reset, ¿no? Parece que mis alumnos quieren llevar un par de veces el curso. Me dice que no está grabando. ¿Cómo que no está grabando? Sí está grabando. No, está rojito, yo lo veo ahí. Muy bien, amigos. Ahora sí, vamos a desarrollar el tema de hoy después de la breve, interrupción. ¿Ya? Muy bien, vamos. Prueba de una aseveración con respecto de una media, pero ahora conociendo la desviación estándar poblacional. Entonces, el día de ayer hemos hecho la comparación de una muestra con un valor de referencia, que era la proporción de éxitos. Ahora, nosotros cuando tengamos una media de mediciones, vamos a compararla también con un valor que se considera poblacional.
Muy bien, acá tenemos las competencias, que es aprender a realizar pruebas de una aseveración o de una afirmación o de una hipótesis respecto de una media poblacional, pero cuando conocemos la desviación estándar poblacional. Lo mismo vamos a ejecutar cuando desconocemos la desviación estándar poblacional, que es lo más real. Y finalmente también vamos a trabajar con lo que es la desviación estándar y la varianza. Muy bien. Ustedes saben que siempre se deben cumplir requisitos para aplicar las técnicas estadísticas. El requisito que nunca puede faltar es que la muestra sea aleatoria sí. Segundo requisito, se conoce el valor de la desviación estándar poblacional. Y si no se conoce, ¿qué se puede hacer? Calcularlo. ¿Se puede calcular un parámetro? Se puede suponer. ¿Cuáles serán las formas de suposición de la desviación estándar poblacional? Ver, hemos dado el quiz. El rango sobre 4. Ya, el rango sobre 4. Podríamos suponer que era igual a la desviación estándar de la muestra. Claro, a partir de un estudio piloto. ¿Y qué más? ¿Qué más? La varianza, transformar la desviación estándar, sacándole la raíz cuadrada. Estaría muy de acuerdo, porque no conocemos el parámetro. Pero lo que sí podemos hacer es también tomar un valor de estudios anteriores. ¿Okay? Un valor histórico. Eso también es perfectamente viable. Muy bien, ¿qué más? La población se distribuye de forma normal, o recuerden también cuando hablábamos de una distribución normal, cuando los tamaños de muestra son grandes, es decir, mayores a ¿cuánto? A 30. La distribución Z se acomoda muy bien para trabajar con tamaños de muestra grandes. Muy bien, ahí tenemos el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, si nosotros conocemos el valor de la desviación estándar poblacional, es el estadístico C. Y vean ustedes, ¿qué es lo que comparamos? Comparamos una media de la muestra versus el valor de la media poblacional. Pregunta, ¿por qué colocamos esto? ¿Qué hace referencia a tener una media poblacional de este estilo? ¿Qué significa eso? Por criterio, por deducción. Pregunta, chicos. ¿Puede que haya partido en una suposición de la muestra? De la muestreal. Ya está relacionada con la muestra. En el sentido de que, miren, si yo, por ejemplo, estoy tomando un valor de referencia, digamos, una concentración de cadmio. Esta concentración de cadmio está siendo aceptada, digamos, por EPA a un determinado valor, yo la voy a tomar como si fuera una media poblacional, ¿no? Es el valor de referencia. ¿Ok? Es el valor de referencia. Este valor de referencia que le corresponde al cadmio es exclusivamente para el cadmio. Si yo hago determinaciones de cadmio, ¿qué voy a encontrar? ¿La media para quién? Para el cadmio. Entonces no puedo utilizar esa media, como por ejemplo el mercurio. A eso se refiere, que la media poblacional que tú estás colocando ahí está estrechamente relacionada con tus datos muestreales. ¿Ok? Esa media poblacional va de la mano con los datos muestreales. ¿Se entiende, no? Si yo tengo la concentración de referencia del plomo y yo estoy cuantificando plomo en una muestra de agua, se sobreentiende que esa media de la concentración de plomo de la muestra del agua, voy a compararla con ese valor referencial. ¿Ok? Y ahí tenemos también la forma correcta de calcular la varianza de qué tipo. ¿Qué varianza estamos calculando ahí? La varianza poblacional, ¿no? La varianza poblacional. Miren, ahí cada valor de la población que viene a ser X va a ser restado de la media poblacional y dividido entre. ¿Está bien ese modelo o está mal? Ah, ahí, N-1. N-1, ¿cuándo aplicamos? Para la muestra. ¿Y ahí qué estás calculando? El parámetro, ¿no? El valor poblacional. Entonces, este método explora. Muy bien, ya demasiadas cosas.
Vamos con este ejercicio. Temperatura de los Everglades. Para verificar la salud ecológica de los Everglades de Florida, se efectúan varias mediciones en momentos diferentes. Ahí tenemos las temperaturas más bajas registradas en esa estación, obteniendo una media de ¿cuánto? De 30,377 grados centígrados para las 61 temperaturas registradas en 61 días diferentes. Primero, ¿se cumple la condición de una distribución normal? N mayor a 30. Claro, son 61 datos registrados. Suponiendo, miren ahí, esa palabra es fundamental. Suponiendo que la desviación estándar poblacional es 1,7 grados centígrados, pruebe la aseveración. ¿Qué es aseveración? Hipótesis o afirmación, ¿no? De que la media poblacional es mayor que 30 grados centígrados. Lo que yo necesito ahora probar, ya con una base estadística, es si la temperatura registrada realmente es mayor a 30 grados centígrados. Y acá mucho cuidado. Hay personas que dicen, profesor, ¿para qué uso la estadística? Si ahí dice que es una media de 30,337. Y, profe, no hay que ser un genio para saber que 30,337 es mayor que 30. Tú no puedes hacer una generalización tan a la ligera. Si tú haces ese comentario, estás poniéndote en exhibición que desconoces completamente de lo que es tratamiento de datos. Porque los números siempre van a ser diferentes. 1 es diferente de 1,1. Entonces, profesor, ¿bajo qué perspectiva yo puedo decir que esa medición de 1,1, por ejemplo, es igual a 1? Yo tengo que emplear un nivel de confianza, tengo que emplear un estadístico de prueba para poder recién hacer la generalización. Por favor, no evaluemos nunca solamente en términos numéricos. Profesor, la concentración permitida para un contaminante es 8,5 y yo tengo 8,6. Profesor, estamos excediendo el límite máximo permisible, el estándar de calidad ambiental o lo que sea. No, tú no puedes tomar una decisión tan a la ligera. Tienes que evaluar previamente cómo es el comportamiento a nivel inferencial. Recuerda, tú estás evaluando una muestra y hemos visto que la muestra está sujeta a error. Claro, incluso para calcular algo tan sencillo como el promedio o la media aritmética, había una gran posibilidad de alejarnos el valor. Muy bien, entonces vamos sacando algunos datos que sean de nuestro interés. Por ejemplo, yo tengo la media muestreal. ¿Cuál es la media muestreal? 30,377 ¿qué? Grados centígrados. ¿Qué más? ¿Cuál es el valor que yo puedo tomar como media poblacional? ¿Qué valor me va a servir para comparar? 30 grados centígrados. ¿Qué más? ¿Cuál es la desviación estándar poblacional que se está asumiendo? Miren ahí, ¿yo puedo trabajar o no? Todas las mediciones están en las mismas unidades. No vaya a ser que en el examen te ponga un grado Fahrenheit y ya tú estás tan mecanizado que se salga, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál es el tamaño de muestra? El número de determinaciones. Muy bien, ahí yo ya he sacado algunos datos interesantes. Algo adicional, ¿a qué nivel de confianza trabajamos? Muy bien, nosotros no tenemos la mínima idea de cuál es el nivel de confianza, así que asumimos que es 95% o también un alfa igual a 0,05. ¿Okay? Muy bien, ahora hagamos todo el planteamiento para la evaluación. Primero, planteamiento de hipótesis. Primero, planteamiento de hipótesis. Planteamiento de hipótesis. Yo tengo que plantear dos hipótesis, la nula y la alternativa. ¿Qué es lo que yo estoy buscando evaluar con estas mediciones de temperatura en este sector? Que la media poblacional sea mayor. Que la media poblacional sea mayor a 30 grados centígrados. Es lo que yo quiero demostrar. Entonces eso lo coloco
en la hipótesis alternativa. Yo quiero demostrar que la media poblacional de estas mediciones es mayor a 30 grados centígrados. Entonces, ¿cuál será el planteamiento para la hipótesis nula? Menor o igual a 30 grados centígrados. ¿Okay? Recuerden que yo pongo toda mi atención en el planteamiento de la hipótesis alternativa, es lo que yo voy a probar. Profe, ¿por qué no la nula? Porque la nula siempre es una igualdad. ¿Ok? Segundo paso. Nivel de confianza. ¿Qué nivel de confianza? 95%, o también digo un alfa de 0,05. Y recuerden, en este segundo paso, yo me voy a orientar en función a este signo mayor. ¿Qué significa este signo mayor? ¿Cómo voy a trabajar? ¿A dos colas, una cola, media cola? ¿Cómo? Una cola derecha. Muy bien, una cola derecha. Y esa cola derecha en la distribución Z, ¿qué valor tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces todavía puedo ayudarme colocando esto, ¿no? Una cola derecha, por lo tanto el valor va a ser positivo. El valor crítico, me estoy refiriendo. Paso 3. Cálculo del estadístico de prueba. ¿Cómo era el estadístico de prueba? Z es igual a la media de la muestra menos la media poblacional entre la desviación estándar poblacional por la raíz cuadrada de. Muy bien. Hagan ustedes los reemplazos necesarios y calculen el valor de Z. ¿Cuál es el valor de Z? Ay, Dios mío. ¿Cuál es el valor de Z? ¡Rápido! Antes tenía mi calculadora en esos cursos de físico-química, balacio, me pedía un cálculo al toque, terminaba el profesor de poner y estaba la respuesta. ¿Cuánto? Es importante colocar el signo. Más 1. También, no hay ningún problema. Puede ser positivo, puede ser negativo. Muy bien, cuarto punto. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué es? No, el valor Z es una estandarización. El valor Z puede salir con decimales. Lo que tú no puedes trabajar con decimales es, por ejemplo, el tamaño de tu muestra. No puedes decir, voy a trabajar con 20,5 personas. Pero si tú estás determinando, por ejemplo, no sé, la altura, el peso, la concentración de una enzima, la concentración de una enzima, por más que viene de esas personas, es una variable cuantitativa continua. El número de personas, eso sí sería una variable cuantitativa distinta. Muy bien. Entonces tenemos el valor de Z. Cuarto paso. Toma de la decisión. Dibujamos. Y recuerden, es una cola derecha. En el centro, ¿quién está? El 0. Busquen ustedes el área de integración de 0,95, puesto 0,95, su valor Z. A ver, ¿dónde están las tablas? ¿Cuál es el valor Z a una cola para 0,95? Busquen en la zona positiva. Muy bien. Entonces, ese es el valor crítico que va a venir acá. Más 1,645. Recuerden que esta zona que estoy pintando es la zona de rechazo. El valor que yo he obtenido, ¿dónde está? 1,73. Está acá. Claro, está afuera. 1,73. Recuerden que acá yo rechazo la hipótesis nula y acá yo acepto la hipótesis nula. Entonces, vamos con el quinto paso. ¿Cuál es la conclusión? Se tiene evidencia estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95% para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, la temperatura registrada en los 61 días en este sector es mayor a 30 grados centígrados.
Yo ahora sí tengo una evidencia estadística, tengo ahora sí una connotación para poder afirmar eso. ¿Ok? ¿Y qué puedo repetir cómo es que llega a esa conclusión? Mira O acá, sea, es que eso sí lo entiendo, pero ¿cómo la Rechazo. plantea? es en el caso del contexto. Yo tengo que contextualizar en función de lo que estoy evaluando. Sí. Ah, 95% a una cola. A una cola. La lectura a una cola es directamente en la tabla, no es la tabla chiquitita. La tabla chiquitita es para dos colas. Muy bien, entonces, a ver, escriban, se están tomando. Es mayor el estadístico de prueba, por eso que cae en la zona de rechazo. Si está en la zona de rechazo, ¿qué rechazas tú? Hipótesis nula. Estás diciendo que las temperaturas registradas no van a ser ni menores ni iguales a 30. Estás aceptando eso. Son mayores. Tienes la evidencia estadísticamente necesaria para afirmar que tus temperaturas registradas a un nivel poblacional realmente son mayores. Y no es producto del muestreo, no es producto del error, no es producto de factores externos. Entonces, el valor crítico me sale, o sea, en la zona de rechazo, estoy rechazando la hipótesis viola, por lo tanto estoy aceptando la... Pero recuerda que este es el orden correcto. Tú aceptas o rechazas la nula. No puedes aceptar y rechazar la alternativa. Algunos se encuentran medios innovadores y dicen, no, tengo la evidencia necesaria para aceptar la alternativa. No, no se acepta jamás la alternativa. Lo primero que tú haces es rechazar la nula. Ahí recién aceptas la alternativa. La alternativa es lo que tú quieres evaluar. Es lo que tú quieres evaluar. Por ejemplo, yo quiero ver que en este registro de temperaturas, las temperaturas son mayores al valor que, bueno, están considerando como un valor promedio, que es 30 grados. Entonces, tú no puedes hacer tus mediciones, así sean 100, sean 50, 60, y decir, profe, sale 30,3, y 30,3 es más grande que 30, entonces mayor. No puedes generalizar tú de esa manera. Ojo, chicos, una vez más, esa es una pregunta súper típica en cualquier sustentación. Por ejemplo, cuando hablan de rendimiento de producción enzimática, no, hemos conseguido producir más. No sabes, es un valor numérico. Has hecho 5 repeticiones. ¿Cómo puedes generalizar eso? Y ahí nomás, agarramos el hilo y empezamos a poner. ¿Cuáles son los términos que se utilizan para dar una conclusión en hipótesis alternativa? Es exactamente lo mismo, pero tú no puedes evaluar la hipótesis alternativa. Tú validas o rechazas la hipótesis nula. Entonces, tú solamente cuando colocas ese, es decir, contextualizas, porque tú no lo puedes dejar así. El campo estadístico acaba acá, en aceptar o rechazar la hipótesis nula. Tu campo ya aplicativo está en interpretar. ¿Qué estás aceptando y qué estás rechazando? Entonces, mira acá, vamos a este caso. Se tiene evidencia estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95% para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces ahí viene el contexto. Hasta ahí acabó la parte estadística. Ahora viene el contexto. Es decir, las temperaturas registradas en los 61 días en el sector de Everglades son mayores a 30 grados centígrados. ¿Ves cómo estoy contextualizando? En función de lo que he aceptado o de lo que he rechazado. Y que la última parte, antes de esa, es decir, se dice, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué más sigue? Y se acepta la hipótesis alternativa. Si rechazas, No que no se dice se acepta. hay un orden. Cuando tú tomas la decisión estadística, siempre es en función de la hipótesis nula. Si tú estás aceptando la hipótesis nula, ¿qué estás haciendo? Como segundo paso, rechazando la alternativa. Si tú estás rechazando la nula, ¿cuál es tu segunda opción? En ese orden. Tiene que ir siempre en ese orden. ¿Tú aceptas o rechazas la nula? Siempre va la nula primero. ¿Okay? Mi decisión siempre va en función de la nula. No quiere decir, Ana Paula, que tú estés validando directamente
la hipótesis alternativa. Tú estás validando la hipótesis alternativa porque primero estás descartando la. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Y acá se puede hacer lo del valor P? Sí, hagamos el valor P. Sí, porque como que no entiendo muy bien. Hagamos el valor P. Únicamente el valor P se puede hacer cuando tengo una distribución Z. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda calcular. El valor P siempre se puede calcular, pero de forma manual ya vamos a ver cuando es una distribución T o chi que es bastante engorroso. ¿Ok? En su debido momento lo vamos a hacer. Ahí van a recordar un poco de su cálculo integral y todas esas cosas. Que la vida es así. Muy bien. Entonces, yo voy a trabajar a una cola derecha. ¿Cuál es el valor del estadístico de prueba? 1,73. Calculen ustedes cuál es el área para Z igual a 1,73. ¿Ya? ¿Cuánto? Ya, entonces 0,9582. ¿Ok? Entonces ahora ustedes resten 1 menos 0,9582. ¿Cuánto es eso? 0,0418. Muy bien. Ahora tomemos nosotros el valor de referencia. Recuerden que como es una sola cola, yo directamente tomo esta área. ¿Ok? Si fuera 2, yo tendría que multiplicar por 2 acá. ¿Ok? Entonces, mi valor P es el nivel de significancia, que en este caso es 0,05. Recuerden ahora lo siguiente. Si el valor es mayor a 0,05, yo acepto la hipótesis nula. Si el valor es menor o es igual a 0,05, yo rechazo la hipótesis nula. Pregunta, ¿dónde está ese 0,0418? Por acá, ¿no? Siendo un poquito exagerados de repente en la distribución. Entonces, miren, hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Sí. Estamos rechazando la hipótesis nula, sea por el método del valor P o sea por la estadística clásica. Ya, este es más rápido, pero hay un detalle. Tanto para el método tradicional como para este método, ¿qué necesitas? La tabla. Claro. En alguno de los casos, puedes obviar la tabla. Esa puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál? Obviar. Deberíamos tomarles el examen sin tablas, ¿no? Los valores más conocidos, 90, 95, 99, ¿no? Claro, sí, pero todos nos Y enlazamos. después puedes interpolar, ¿o no? Claro. Pero tendría que saber más cercano. ¿Por qué nos hace esto? Ya, muy bien. Entonces, miren, nosotros hemos validado que sea por el método tradicional o sea por el valor B, llegamos a la misma conclusión. Y yo también no que hablaba de izquierda a derecha. A ver, anotamos. Mira acá. Yo para tomar la decisión necesito esta zona que está coloreada, de color verde. Entonces, si yo tomo este valor de Z de 1,73, el área se viene acumulando de izquierda a derecha. ¿Y hasta dónde llego? Hasta este puntito, ¿no? Pero yo no necesito esto. ¿Yo qué necesito para tomar mi decisión? Lo verde. Por eso que yo digo 1 menos toda esta acumulación. Y ahí te sale ese valor, esa área, que es equivalente al valor. ¿Sí? Ahora sí, más claro. El estadístico de prueba es el que te va a ayudar a definir las regiones, la región crítica y la región de aceptación. Muy bien. Ahí tienen otro ejercicio. A ver. Un ratito. Un ratito, rápido. Cuando soy de prueba es muy grande. Ya. Nosotros podemos tomar el Z de 350 cuando tenemos estadísticos de prueba muy grandes. Por ejemplo, si yo tengo un estadístico de prueba de 14, ¿qué valor tienes que tomar? 9, claro.
ya es un valor muy cercano a la unidad. ¿Bien? Muy bien, amigos. Vamos trabajando con este caso de estudio. Rápidamente. Quiero verlos calculando, haciendo algo. A ver. Rápido. Por acá. Extremo. ¿Es el relajo o no? Sí. A ver. ¿Estás haciendo tareas? A ver, ¿qué dicen los cuadernitos? Voy a revisar, creo, cuadernos. La revisión de cuadernos para los clientes, como cuando Cristo va a llegar a la tierra, puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier lugar. Claro, pues, ahora estamos en un tiempo donde, profe, me está ofendiendo, yo ahora soy creyente. En todo ocurre, ¿no? La otra vez estaba leyendo algo muy interesante, ya después les contaré respecto a eso. ¿No? Rápido, haciendo el planteamiento. Recuerden que a mí no siempre me van a dar pues, la media de la muestra, ¿no? Me pueden dar un conjunto de datitos y yo ya sé cómo calcular la media rápidamente, ¿no? A ver, a mis amigos, ¿cómo se plantea la hipótesis alternativa cuando yo presento esto? ¿Hay evidencia de que el rendimiento no es del 90%? ¿Cómo se plantea eso? Diferente, ¿ok? No es el 90%. Eso quiere decir que puede ser 91, puede ser 88. ¿Sí? Hay que saber interpretar. ¿Qué? ¿Un asterisco? Es un asterisco, ¿no? Sí, no diferente. A ver, siempre yo creo que hay la oportunidad de aprender algo nuevo. A ver, ¿han visto todos esos signos de igualdad? El primero, ¿qué es? Equivalente. El segundo, igualdad. El segundo, el tercero. Chicos, ¿cómo han pasado esos cursos de cálculo? Esto es básico, diferenciar, ¿no? Habíamos dicho también que hay diferentes formas, ¿no? Todas se expresan derivadas. La derivada ordinaria, una diferencial inexacta y una diferencial parcial. Toda la ciencia tiene su terminología, ¿no? Bueno, pues estudiar tiene que ser obsesivo, tiene que desmenuzar todo hasta donde más no se pueda. Para que así tengan un nivel decente, ¿no? Había hecho una observación muy interesante. Realmente me ha dado a entender que no está reemplazando por reemplazar, sino está analizando un poquito más. ¿Hay algo que les llame la atención en este ejercicio?
La desviación estándar estamos asumiendo, no hay ningún problema. Hay un detalle que es mucho más analítico. En los últimos 5 días. Puede ser en los últimos 30 días, en los últimos 10 días. Los rendimientos, no, los rendimientos son resultados experimentales, pueden ser muy semejantes o muy disparetos. Más análisis. ¿Qué? ¿Las experiencias previas? Las experiencias previas son un valor de referencia para sacar la desviación. No, no tiene nada que ver. Ese es un valor que tú fijas. Puede ser 90, 95, 80. A ver, Ana Paula, a usted que le gusta analizar demasiado. Estoy intentando plantear mis dos olas. Vea el tercer aspecto. Ya, n mayor a 30. Y acá, justamente una compañera me hizo la observación. Profesor, ¿yo puedo aplicar esta metodología si tengo menos de 30 datos? La respuesta es sí. Si tú estás asumiendo de que la distribución es verdaderamente normal y además estás tomando como referencia un valor de desviación estándar aproximado a la eso. Sí se puede trabajar. ¿Por qué? Habíamos mencionado que la distribución normal es bastante robusta. Depende del tamaño del muestreo. Cuando ustedes determinan un área de integración con una puntuación Z, ¿es necesario conocer que tenga 60, 30, 20, 5 datos? No. En Z, ¿dónde sí era necesario conocer el tamaño de muestra? ¿En T? En chi cuadrado. Vamos a ver en un momento que este procedimiento nosotros lo podemos afinar y trabajamos con la distribución T de este tipo. Ojo, hay muchas alternativas. ¿De qué depende utilizar un método o de utilizar otro método? De la fineza con la que yo vaya a hacer el procesamiento de datos. ¿No? Yo a medida que conozco más información, puedo utilizar los estadísticos de una mejor manera. Ojo, vuelvo a repetirlo. Se confunde si la estadística creen que es una especie de recetario de cocina o algo por el estilo. Acá yo tengo que utilizar mucho mi juicio crítico. Muy bien. Vamos avanzando. Ese caso de estudio lo completan, ¿ya? Y lo suben al aula virtual. ¿Cómo que vamos a hacerlo? Ya, lo terminan de hacer después. Hay que avanzar. Bien. Ahora, vamos con este caso. Ya eso lo terminan en casa con mucha tranquilidad. Lo revisan. Claro, la media poblacional es 90, porque te estoy preguntando si es que hay alguna evidencia de que tu rendimiento no es del 90%. Entonces, si mi hipótesis alternativa dice diferente de 90, igual a 9. ¿Ok? Muy bien, amigos. Este es un caso más frecuente de evaluación a nivel de laboratorio. Recuerden que nosotros no vamos a tener pues, la posibilidad de trabajar pues, con 200, 300, incluso trabajar con 50 mediciones es muy complicado para nosotros. Normalmente en el laboratorio se puede trabajar con 10, 15 pruebas. ¿Ok? Inclusive, si tenemos los recursos necesarios, unas 30 pruebas. Siempre dependiendo de la naturaleza del estudio. Vean ahora, vamos a plantear una prueba para hacer una hipótesis respecto a una media, pero ahora realmente desconociendo, no suponiendo nada acerca de la desviación estándar poblacional. Acá, requisitos. Primero, la muestra es aleatoria simple. ¿Ok? Segundo, se desconoce el valor de la desviación estándar poblacional. Eso es algo más real, ¿no? Hemos dicho que no es muy conveniente que nosotros estimemos o aproximemos el valor paramétrico. Ojo, eso se hace ya para salir de la... Pero si nosotros queremos afinar nuestros cálculos estadísticos, no sería conveniente hacer esa suposición. Finalmente, la población se distribuye de manera normal o tiene un tamaño mayor a 30. ¿Ok? ¿Es la distribución de quién? ¿De la muestra o de la población? ¿Qué dice ahí? La población. Nosotros sabemos que la muestra
tiene que ser menor a 30 unidades para aplicar el estadístico T. La muestra, no la población. Hay mucha gente que acá se confunde. Ojo, la población de donde yo estoy obteniendo los datos para realizar las observaciones tiene que ser más grande de 30. La población en su totalidad. Pero la muestra, para utilizar el estadístico T, la muestra es menor de 30. ¿Okay? Funciona muy bien cuando es menor a 30. Perfecto. Vamos avanzando. Ahí tenemos el estadístico de prueba. El estadístico T de Student, ¿no? Es muy similar al estadístico Z. ¿Cuál es la diferencia más marcada? ¿El U? ¿Cuál U? ¿La media aritmética? La desviación estándar. Miren acá que nosotros estamos trabajando con la desviación estándar de la muestra. Que es la letra S minúscula. ¿Ok? Dime. Pero un poco antes. Cuando trabajamos a 2 colas para el valor Z, ya se multiplica por 2, pero ¿cómo haces para graficarlo? No, en el valor, no, estoy hablando en el valor. Me has hecho Z a 2 colas. Ya, acá yo tengo, por ejemplo, el estadístico de pruebas, si lo estoy evaluando a 2 colas, digamos que sale 1,64. ¿Ok? Igualito. En este caso, ¿cuál es la zona crítica? Esta. Acá cuando yo tomaría, ojo, mucho cuidado. Si yo tengo, por ejemplo, menos 1,7, acá yo tomaría esta área. Recuerden que si tengo un estadístico de prueba negativo, yo tengo que ubicarme acá. Si tengo un estadístico de prueba positivo, yo tengo que ubicarme acá. Por eso, que si, por ejemplo, fuera 2 colas, igual, yo voy a tener que calcular toda esta área, porque se acumula de izquierda a derecha, y a esta área, al área total, restarle. Por ejemplo, digamos que 0,8550. ¿Ok? Le restamos 0,8550. ¿Y cuánto quedaría? Para este ejemplo hipotético. ¿Cuánto quedaría? 14,5. Ya, 0,1450. Como es una distribución a 2 colas, yo este 0,1450 lo multiplico por 2. ¿Ok? Profe, ¿y cómo sería si yo, por ejemplo, tengo menos 1,7 y es a 2 colas? De la misma manera, calculas esta área, que en este caso es acumulativa hasta acá, e igualmente la multiplicas por 2. ¿Y en el valor P? El valor P depende mucho del nivel de significancia. Es el que te va a ayudar a tener esa referencia para la zona de Pero póngale 95 y esa 2 colas. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El valor de alfa, recuerden que no tiene nada que ver con las 2 colas. El valor de alfa no tiene nada que ver con las 2 colas. El nivel de confianza 95% es para una cola izquierda, para una cola derecha, para 2 colas. No cambia nunca. Lo que sí cambia es la puntuación. Eso es otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenemos este modelo matemático. Y vean ustedes las propiedades de la distribución de T. Siempre es bueno recordarlas. Primero, el valor crítico para las distribuciones de T de Student depende del tamaño de muestra. No es un valor constante como en el caso de la distribución Z. Segundo, tiene una media de T igual a 0. Pero la desviación estándar en una distribución T es diferente de 1. Vean ustedes que la desviación estándar cambia con el tamaño muestreal. Y finalmente, a mayor tamaño de n, se acerca más a una distribución Z. Habíamos mencionado que cuando tenemos tamaños de muestra bastante grandes, el valor crítico se va haciendo cada vez más constante y se aproxima mucho a una puntuación de distribución normal. Por eso, ¿cuál era la definición? La distribución Z es la distribución verdaderamente normal y la distribución T es la distribución aparentemente o casi. Bueno, no sé qué habrá pasado. Bien, ahora tenemos acá este compuesto. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Qué? Amina. Lo siento, ya no intentaré.
Es una mina. Ya no es. Van a buscar ustedes en su cuaderno, en cualquier momento yo lo reviso, en la seleno-uria. Seleno-uria. Muy bien, vamos observando este método. En un método nuevo para determinar seleno-uria en agua, se obtuvieron los siguientes valores para muestras de agua de grifo, adicionadas con 50 nanogramos por mililitro de seleno-uria. Ustedes han escuchado de la famosa adición estándar, ¿no? Nada, no saben los métodos para construir gráficas de calibración, ¿no? Primero, el método de la preparación de soluciones estándar, método de adiciones estándar y método de patrón interno. No sé. El método de patrón interno estoy seguro que nunca lo hemos escuchado. Pero bueno, vamos para acá. Miren amigos, yo tengo muestras de agua y a estas muestras de agua yo a propósito les estoy añadiendo una concentración de seleno-uria igual a 50 nanogramos por mililitro. Entonces, si yo estoy estandarizando el método, ¿qué es lo que debería recuperar en teoría? Si estoy añadiendo 50, ¿cuánto debería salir? 50, pero miren, ¿cuánto sale? 54, 57, 49,1, 49, 51,1. Pregunta, ¿existe alguna evidencia de error sistemático? Ahora, ¿qué será el error sistemático? ¿Y cómo lo planteo yo en términos de una hipótesis alternativa? El error sistemático va de la mano con el sesgo. ¿Qué significa el sesgo? Que los resultados tienen una tendencia que puede ser superior o que puede ser inferior al valor de referencia. Entonces, si yo estoy obteniendo resultados que pueden ser mayores o menores a un valor de referencia, ¿cómo plantearía esa hipótesis alternativa? ¿Con qué signo? Solo diferente porque... Solo diferente, correcto, porque recuerden, el error sistemático lo que me va a evidenciar es si los resultados que yo estoy obteniendo se están yendo por arriba o se están yendo por abajo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces amigos, vamos planteando. ¿Qué necesito de acá? Hay algunos datos que son muy importantes. Primero, necesito calcular la media de la muestra. ¿Cuántos datos tengo? 5. Calculo la media de la muestra. ¿Qué más calculo? La desviación estándar. ¿Qué valor tomo como media poblacional? 50, porque es lo que yo estoy añadiendo de seleno-uria. 50 nanogramos por mililitro a la menos 1. O partido, mililitro, como ustedes gusten. Bien, entonces, planteamiento de hipótesis, primer paso. Planteamiento de hipótesis. No se olviden, la hipótesis nula siempre va de la mano con una igualdad y la hipótesis alternativa con lo que yo estoy evaluando. En este caso, la media de la adición, si quiero evaluar un error sistemático, es diferente de 50. Por lo tanto, la hipótesis nula, la media de la adición es exactamente igual a 50. Recuerden que no solamente 50 nanogramos por mililitro. Es importante las unidades. No vaya a ser que en el examen coloque unidades diferentes y todo el mundo mecanizado calcula a la mano. ¿Ok? Segundo, nivel de confianza. Si no tengo ningún indicio de nivel de confianza, 95%, alfa de 0,05, y gracias a este valor diferente, yo digo que son 2 colas. Y si son 2 colas, por ser un estadístico simétrico aparentemente normal, tengo signo negativo y signo positivo. Muy bien, tercer paso, estadístico de prueba. E es igual a la media de la muestra menos la media poblacional entre la desviación estándar, todo esto por la raíz cuadrada del tamaño de muestra. ¿Cuánto sale el valor de t? Recuerden, puede salir positivo o negativo, no hay ningún problema. ¿Dónde están las calculadoras? Profe, eso es prehistórico. Ya. La media.
¿Cuánto? 0,8. Ya, vamos a confiar en ustedes. 855. Ya, ahora empiecen a hacer el cálculo. ¿Cuánto sale de? Rápidamente, amigos, rápidamente. A ver, ¿cuánto es la desviación estándar? 0, ya, muy bien. ¿Cuánto sale T? 0,14. Entonces ahora vamos a la toma de decisión. Paso 4. Es una distribución a dos colas. Entonces tenemos dos valores críticos que van a ser iguales. En el centro está el 0. Muy bien, busquen ustedes. ¿Cuántos grados de libertad? 4. 4 al 95% para dos colas. Tabla T. Ya, perfecto. Ese valor viene acá, más 2,776 y viene también por acá, menos 2,776. Recuerden que las áreas que estoy coloreando son las áreas donde rechazo la hipótesis nula. ¿Y acá? Acepto. La tabla T de student. ¿Por qué tengo que buscar la tabla T y no la Z? Buena pregunta. Por el estadístico de prueba. Muy bien, ¿cuánto ha salido? 0,14. ¿Dónde está 0,14? Entonces, se tiene evidencia estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95% para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. Es decir, no hay evidencia de error sistemático. Que sea diferente. No hay evidencia. De que no se traten ustedes de complicar. ¿Qué es lo que estoy evaluando? Error sistemático. No hay evidencia de que existe error sistemático. Porque la cantidad que yo estoy añadiendo es igual a 50. ¿Okay? Realmente lo que yo estoy añadiendo, este 50 en un término poblacional, es igual a 50 nanogramos por mil. No hay valor. No, es muy complicado hacerlo de forma manual. Lo tenemos que hacer con un software. ¿Ok? O si no, con la herramienta Solver del Excel. Pregunta, ¿por qué acá no puedo utilizar directamente el método del valor P tradicional? Debe haber alguna razón. ¿Cuál es? No es esa la razón. Recuerda que no, con Z también puedes utilizar. Ya, eso es más importante. Yo no puedo utilizar acá directamente el cálculo del valor P con las áreas porque T es muy susceptible a variaciones en función del tamaño de muestra. En cambio, Z es robusto. Z yo puedo usar para 50, para 100, para 20, para 5 y es en cierta forma indiferente al tamaño de muestra. ¿Ok? Muy bien, amigos. Entonces, acá va a quedar otro problema. Varios problemas. Ya, en la siguiente clase continuamos revisando. ¿Qué solamente hacemos con este método? Sí, en el caso de estadístico T, solamente con el método tradicional. Cuando hagamos uso ya de nuestro software o del Excel, vamos a poder calcular el valor T. ¿Okay? Acá es complicado hacerlo de forma cristiana. Muy bien. Sí, no, estos ejercicios ustedes también los pueden hacer. Van a tener hasta la próxima semana. ¿Ok? No, ¿cuál opcional? Esto es parte de tu nota. Temperatura corporal y azúcar en el cereal. No, el de semana un día ya lo hemos hecho. Ese también, pues, ¿no? Ese también. Entonces, 3 ejercicios. ¿Y el de ayer cuánto?
El de ayer ya tiene su link para presentar, que es hasta el próximo miércoles. Estos hasta el próximo jueves. ¿Ok? Así que a trabajar. Ya saben, es de forma individual. Sí, las diapositivas, el número voy a colocar, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta por parte de los virtuales? No, ingeniero. Espantoso, la verdad. Sí, en general, pues es normal. Lo peligroso es Sí, porque no entiendo. Es que yo no sé hacer de presencial me cuesta entender. Estábamos mirando y yo escuchaba esto. Yo, chicos, ¿cómo preguntar algo? No. Muy bien. Entonces, amigos, nos vemos la próxima semana. El día domingo, ya saben, quiz 8 de la noche. 5 preguntitas, nada más. Muy puntuales.